Hoy vamos a tomar este tema y se llama Un llamado a la reconciliación. Y vamos a comenzar en el libro de Génesis, en el capítulo 25, verso 19 al 28. Génesis capítulo 25, verso 19 al 28. Y dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Verso 21. Y oró Isaac a Jehová porque su mujer, que era estéril, y lo hace, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Verso 23. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más grande que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. La promesa de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Es el primer momento en el que Dios tiene el encuentro con Abraham. Y Abraham obedece y se va de la casa, y entonces, bueno, sucede todo lo demás, se casa. Dios le había dado una promesa a él y a Sara, y después le dice que le va a dar una descendencia, y que su descendencia va a ser como la arena del mar, que no la va a poder contar, y como las estrellas del cielo. Dios le da una promesa, y cuando le da una promesa, le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Primero se llamaba Abraham, sin la H y sin la A, solamente Abraham, que significa padre exaltado. Pero después Dios le cambia el nombre y le dice que se va a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces Dios le da esa promesa, y luego conocemos la historia, ¿verdad? Cuando Abraham va al monte a sacrificar a su hijo, y luego Dios le dice que no, y entonces la promesa pasa a Isaac. Y luego viene la historia de Isaac, que nos dice en estos versículos que él tenía 40 años cuando se casa, y su esposa era estéril, y 20 años después, cuando tiene 60, viene a tener unos gemelos que eran Esaú y Jacob. Entonces Isaac hereda esa promesa. Pero estos niños, dice la escritura, que eran completamente diferentes. Verso 27 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Verso 28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. El primer capítulo del que vamos a hablar es el contraste de ambos personajes. Por un lado vemos a Esaú, que la escritura nos dice que era un hombre de casa. Vamos a transportarnos ahora en la época bíblica, en la época antigua, y vamos a notar que es muy valorado un hombre que salía a la casa, a diferencia de un hombre que se quedaba en casa. De hecho, hoy todavía en nuestros tiempos es muy complicado que un hombre se quede en casa, aunque ha sido una lucha constante el rol, ¿verdad?, del hombre y la mujer, que si yo me quedo en casa, que si mi mujer trabaja y si mi mujer gana más, un hombre se puede sentir menospreciado por eso. Todavía es algo con lo que hoy en día luchamos, no sé si me estoy explicando. Ahora imagínate en tiempos antiguos, en tiempos bíblicos, donde no había lo que hoy ya tenemos, ¿verdad? Cierta igualdad o cierta equidad. Ahora, en tiempos bíblicos, cuando la Biblia nos está diciendo que Saúl salía a la casa y que su padre lo honraba, lo amaba porque comía de la casa, es que estaba siendo un hombre con una mayor estima ante la sociedad. Era un hombre que estaba más confiado, era un hombre que era más seguro, era un hombre que la escritura dice nació rubio y nació velludo, no era todo un macho alfa. El ver a Esaú velludo y rubio era una belleza, o sea, era un hombre hermoso.
Y aparte sudado, musculoso, así con su arco, con su flecha, con su lanza, cazando con su papá contento, orgulloso de su hijo. No, ese es mi hijo, todo un hombre, todo un machín. Y las chicas detrás de ese hombre, ¿verdad? Se ve que no, hombre, con él no me va a faltar nada, vamos a tener comida, prosperidad, porque es un hombre de campo, un hombre que sabe trabajar. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, hasta ahí hay una alta estima. Esaú significa velludo, como cordero, por eso le pusieron su nombre Esaú. Y luego por el otro lado vemos que la historia nos habla de Jacob, el cual venía trabada su mano en el calcañar de él. O sea, Jacob tenía agarrado del pie a su hermano Esaú, porque había una lucha desde el vientre, una lucha que habían tenido desde el principio, una lucha que no sabemos, ¿verdad?, por qué Dios así lo dispuso. O bueno, más bien hay otras enseñanzas detrás de todo eso, pero no es la que nos compete para el día de hoy. Pero Esaú venía luchando desde el vientre por tomar un lugar y por ser alguien reconocido. No sé si a lo mejor yo estaba pensando y meditando en eso y decía, yo sé que más adelante hay una enseñanza detrás de esto, pero eso no lo sabía Esaú. Pero a lo mejor se estaba comiendo los nutrientes, no lo sabía Jacob, pero a lo mejor Esaú se estaba comiendo los nutrientes y Jacob estaba luchando por sobrevivir dentro del vientre de su madre, ¿no? Y siendo dos hombres, dos varones en un vientre compartido de una mujer estéril, creo que nos lleva a pensar que era una lucha bastante grande por sobrevivir. Entonces, vemos esa parte de Jacob, el cual cuando nace y viene atrapado de la mano del calcañar, le ponen por nombre Jacob, que significa el que suplanta. Porque él quería suplantar el lugar de su hermano, quería nacer primero. Era así como que Esaú iba a nacer y Jacob le dijo, no, espérate, voy a nacer yo primero, pero no le funcionó. Y su nombre fue llamado el suplantador, el mentiroso, el que saca ventaja o provecho. Y él nace lampiño y era un varón quieto, tranquilo, mesurado, de esos hombres pasivos. No sé cuántos hombres así son tan tranquilos, tan pacientes, y luego su esposa le está diciendo, ponte las pilas, mira que te están haciendo tal. Tranquila, no pasa nada. Y está peleando la mujer con su esposo y le está gritando, mira que tú tal por cual, ¿y por qué no me contestas? No, no voy a pelear. ¿Cuántos hombres hay así por acá? No me digan amén mejor, no se quemen. Este hombre, Jacob, se cría en la casa, se mantiene tras las puertas de su hogar, criado por su mamá, con mamitis aguda, cocinando, haciendo labores domésticas. Y vuelvo a repetirte, hoy para nuestros tiempos es algo honroso. A mí me enseñaron a hacer de todo menos lavar ropa. Eso fue lo único que nunca me habían enseñado y lo aprendí cuando fui a la universidad. Pero a mí me enseñaron a hacer de todo. Hoy para nuestros tiempos eso es algo más honroso. Pero en el tiempo bíblico, haber vivido dentro de casa no reflejaba una actitud varonil para Jacob. No sé si me explico. Aparte, la honra que su padre le estaba dando a su hermano era mayor que la que él estaba recibiendo. Entonces, para eso él tenía cierto rechazo y ciertos problemas emocionales y personales que lo hacían sentir menor que su hermano. Y es una tristeza que en este contraste nosotros podamos ver que comenzó una lucha desde el vientre y Dios obró haciendo un milagro, porque dice la escritura que Isaac oró por el vientre de su esposa y su esposa concibió siendo estéril. ¿Vemos el milagro de Dios o no? Ahí hay un milagro. Dios, te vuelvo a repetir por acá, Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedeció y tiempo después Dios volvió a hablar con Abraham para decirle que le iba a dar una descendencia que iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo, que no le iba a poder contar. Y Dios le da una palabra, pero ojo, no hay Biblia, no hay Torá, no hay escritura, no hay ley, todavía no existía Moisés, todavía no había nadie que les dijera cómo se iban a hacer las cosas. No había iglesia, no había Jesús, no había Pastor Ferrer, no había nadie, no había tu líder, no había nada. Solamente era la relación que Dios tenía con Abraham y las veces que Dios le había hablado a Abraham. ¿Estamos ahí? Después esa palabra fue heredada a Isaac. Y seguramente por lo que leemos, no hay mucho contacto de Dios con Isaac.
mas de Isaac con Jacob sí. Porque tú puedes ver a Dios hablando con Abraham, pero Dios no habla con Isaac. Y cuando Dios le da esa palabra a Abraham, Abraham la pasa a su descendencia, a su hijo, y le empieza a contar las historias a lo mejor de cómo él había tenido una experiencia con Dios, cómo él había hablado con Dios. Vamos a honrar a Dios. Isaac repitió esto, lo entendió, lo atesoró en su corazón y él se atrevió a orar y recibió de Dios una respuesta. Porque Dios abrió el vientre de su esposa y 20 años después de casados pudo tener un par de hijos. O sea, Dios obró. Dios puede obrar en nuestras vidas y hacer milagros. Siempre lo va a hacer. A lo mejor tú no conoces a Dios o tú dices, tal vez yo no he leído la Biblia, yo no sigo todos los mandamientos, yo todavía soy imperfecto. ¿Será que Dios puede hacer un milagro conmigo? Claro que Dios puede hacer un milagro contigo, pero no solamente quiere hacer un milagro en tu vida, porque quizás tú vienes orando porque haya una restauración en tu familia, porque Dios provea en tus necesidades, porque Dios sane alguna de tus enfermedades. Tal vez tú estás esperando esa parte de Dios, pero Dios quiere algo más para ti. Quiere enseñarte a vivir justa y piadosamente para que no cometas errores que te alejen de la gloria y la bendición que Él te quiere dar. No sé si me estoy explicando. Porque entonces Isaac pudo orar y recibir un milagro, pudo recibir un par de hijos, pero qué curioso que su mismo milagro iba a ser la causa de la división de una familia. Porque desde el principio la Escritura dice que cuando Rebeca fue a consultar a Jehová, Jehová le dijo, dentro de ti hay 2 naciones. Wow, ¿quién no quiere 2 naciones? Imagínate que tengas un par de hijos o 3 hijos, yo tengo 2 hijas, no sé cuántos hijos tienes tú, y que te diga Dios aquí en el altar y de una palabra diciéndote, tus hijos van a tener empresas, y tú, wow, amén, pero ¿qué crees? Que a lo mejor sean ricos financieramente, pero su relación como hermanos se quebrante por completo. Mi pastor siempre dice, Dios nos da esas riquezas y hay gente que sabe hacer riqueza. Hay gente que es muy inteligente para generar dinero, pero es muy irresponsable para mantener relaciones. Hay hombres que saben hacer mucho dinero, pero no pueden mantener una sola esposa. Hay familias que se dividen por causa del dinero, por causa de propiedades, de herencias. Nada más sale dinero y sacan las garras y se rompen esas relaciones entre primos, entre hermanos, entre tíos, sobrinos. No sé si me estoy explicando, incluso entre amistades. Y eso me lleva a la segunda parte, al segundo capítulo, que es las causas de una ruptura. ¿Sí está ahí? Causas de una ruptura. ¿Qué causa la ruptura de esas relaciones, así como lo podemos ver en ellos? Porque ahorita en esta historia vamos ilustrando la vida de 2 hermanos, pero eso aplica para todas las relaciones. ¿Y cuáles son esas causas? Número 1, la comparación. Todos somos diferentes, pero la comparación hace que se causen relaciones. Para la vida de estos hermanos es muy fácil compararlos, porque así como te lo planteé ahorita, uno era velludo, uno era rubio, trabajador, era reconocido por la sociedad, y el otro no, el otro era lampiño, vivía en su casa y su mamá lo tenía chichiguado. Cada uno tenía algo, eran diferentes. No es que uno fuera mejor que el otro, simplemente eran diferentes. Y hay muchas heridas. Yo como pastor de jóvenes durante muchos años he ministrado y he pastoreado jóvenes, aconsejando jóvenes, trabajando con jóvenes, y muchas veces mis prédicas o mis mensajes van orientados hacia los jóvenes, ¿verdad? Y en muchas ocasiones he tenido que ministrar esa parte en la que creo que todos hemos sido cautivos en alguna vez de decir, no, es que mi papá quiere más a mi hermano que a mí. Y usted me puede decir, no, pastor, usted no conoce a mis papás. De verdad mi papá quiere más a mi hermano que a mí. De verdad que mi mamá quiere más a mi hermano que a mí. No, mi mamá tiene consentidísimo al más chiquito. Ese puede hacer lo que quiera. A mí me hubiera tocado, me hubieran dado una zarandeada debajo de la lengua y en la calle. Pero ese hace lo que quiere. ¿Sí o no? Entonces vamos por el mismo camino, ¿verdad? Porque hemos vivido y hemos experimentado esas situaciones. Y lo vemos en la Escritura, porque la Escritura no nos habla de hombres perfectos. La Biblia no nos habla de hombres y mujeres que todo lo hicieron bien. Nos habla de hombres y mujeres como tú y como yo, que tenían fallas en su carácter, que tenían errores, que tuvieron problemas,
La diferencia está en que ellos tuvieron fe y permanecieron creyéndole al Señor. Abraham no era un hombre malo, Isaac no era un hombre malo, pero tenían fallas de carácter. Dios puede hacer milagros en nuestra vida, pero no se trata solamente del milagro. Dios quiere que vayamos más allá, que nuestra mirada vaya más allá de lo que nuestros ojos pueden ver de manera terrenal. Dios quiere que podamos recibir no solamente un milagro de sanidad, de financiero, de restauración. Dios quiere que aprendamos a vivir y a sanar esas heridas que normalmente nosotros no hemos atendido, que las hemos dejado descuidadas. Venir a la iglesia no solamente se trata de aprender algo de su palabra o de sacarle algo a Dios, sino de aprender a tener una vida como la que Él nos enseña a vivir. Por eso estos 4 meses hemos estado hablando acerca del reino de Dios. Venga tu reino, estableciendo el reino, las leyes del reino, y hoy estamos hablando las relaciones del reino, porque en el reino nuestra vida no puede continuar de la misma manera. La comparación es muy fácil y la consecuencia de la comparación es la competencia. Una vez que comenzamos a comparar lo que no tenemos y nos empezamos a ver con otras personas, es que yo tengo menos dinero, es que yo me veo más feo, es que yo tengo barba y el otro no, es que el otro no tiene barba y yo sí, es que los otros son más guapos, es que los otros son más altos, es que él habla mejor, es que él tiene más carisma. O sea, empezamos a visualizar toda esa parte de la comparación y eso produce una competencia y una competencia no sana. Empieza uno a competir, a querer luchar por tener un lugar, a querer tratar de ser alguien que no eres. No sé si me estoy explicando. En lugar de ver la bendición que sí tienes, porque gracias al Dios, ¿verdad? Dentro de lo malo que estaba, al menos Isaac tenía a su papá y Jacob tenía a su mamá. Cuando menos tenían a su familia, cuando menos tenían una casa, cuando menos tenían cierta riqueza. Pero estaban luchando por algo que a lo mejor para ti, para mí, si nos ponemos a pensar bien, realmente no tenían necesidad. Pero como uno se ahoga en un vaso de agua, ¿verdad? Y empezaron a luchar por esa comparación, empezaron a tener una competencia. Y el resultado de ambas cosas, o más bien estas dos cosas, tanto la comparación como la competencia, nace por causa de la baja autoestima o por la sobreestima. El apóstol Pablo nos advierte acerca de tenga cada uno cuidado del concepto que tiene de sí mismo. No vaya a ser que tenga más alto concepto de sí mismo. Y por otro lado, nos habla también, eso está en Romanos capítulo 12, verso 3, no lo busquen, no quiero que me cambien la prédica, solamente es una nota. Y Filipenses capítulo 2, verso 3, donde dice que debemos de tener más alta estima, considerando a los demás como mayores a nosotros mismos. O sea, hay dos vacunas aquí, en la comparación y en la competencia. Vemos a Esaú. Esaú está con toda la vida sonriéndole por todos lados. Yo tengo trabajo, tengo prosperidad, estoy guapo, las mujeres me buscan y tengo la bendición de mi padre. Él tiene un alto concepto de sí mismo. No sé si me estoy explicando. O sea, él no necesita nada más. Él está en el top high de su vida. Y el apóstol Pablo nos advierte diciendo, Romanos capítulo 12, verso 3, solo para que lo anotes, si tienes la bendición y la gloria de anotar. Nadie tenga más alto concepto del que tiene. Tenga cuidado, porque de repente pensamos, yo que necesito de Dios, yo no necesito nada de Dios. Pero todos necesitamos algo de parte de Dios. Y por otro lado vemos a Jacob menospreciado, pensando, a lo mejor aislado, luchando por querer tener un lugar. Y el apóstol Pablo dice, cada uno tenga a los demás por mayor estima, considéralos superiores a ti mismo, considéralo superior a ti mismo. Y es algo que nos enseña Jesús, eso está en Filipenses capítulo 2, verso 3. Ambas cosas son problemas de identidad. Y lo primero que uno debe de hacer al buscar a Jesús es reconocer cuál es tu identidad, cuál es tu lugar. Por eso hoy en día tenemos tanta transgiversidad, ¿verdad? Tanta transgiversión, no sé cómo se dice la palabra, pero está tan perdido el mundo por falta de identidad. Hay una gran falta de identidad. Y todo el mundo está llorando porque no sabe cuál es su lugar y cuál es su identidad.
Y en la familia y en cualquier relación, cualquier falta de identidad que provoca comparación y competencia, trae falta de comunicación. Y cuando algo no se habla, empiezan las fisuras hasta que llegue el momento del quebrantamiento. Porque sabemos que hay cosas que suceden que no las queremos atender. Yo te decía hace un momento, ¿cuántos esposos son así de que son tranquilos y tu esposa te está gritando, no, que esto, que el otro, y tú, no voy a pelear? Eso no es una actitud sabia. Más bien es una actitud de evasión. Estás evadiendo tratar un tema. Quizá en un momento no es correcto que uno se ponga a pelear, ¿verdad? Pero hay cosas que sí vale la pena luchar. Como matrimonio, mi esposa y yo hemos aconsejado matrimonios y les decimos, uno en su matrimonio nunca deja de pelear, ¿sí o no? ¿Quiénes están casados? Y todos saben, los casados, que en el matrimonio nunca dejas de pelear. Toda la relación va a ser un pleito, todo el tiempo vamos a estar peleando con nuestra pareja. Pero si vamos a pelear por algo, peleamos por cosas que valen la pena. Porque hay cosas que valen la pena luchar. Hay cosas que vale la pena pelear. Hay temas que son importantes tratar, hay otras cosas que no lo son. Sé sabio para discernir cuál es la diferencia entre luchar por lo que vale la pena y lo que no vale la pena. ¿Me estoy explicando acá? Cuando tú luchas por algo que vale la pena, entonces un matrimonio llega a acuerdos para que sigan caminando por donde es correcto. Pero cuando evades la conversación o evades los problemas, entonces la falta de comunicación deja fisuras que poco a poco empiezan a crecer hasta que un día, al final, se terminan quebrantando. Vamos a ir al capítulo 3, buscando la bendición. Hebreos capítulo 12, verso 14 al 17. Dice así: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Di conmigo, paz, santidad. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué dice? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz os estorbe y que por ella muchos sean, ¿cómo dicen? Contaminados. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar, ¿qué? Fue desechado y no tuvo oportunidad para él, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué sucede en la historia de Esaú y de Jacob? Que la historia nos habla de la promesa de Abraham a Isaac. Y esa promesa iba a ser heredada de Isaac a su hijo mayor, el cual era Esaú. Una promesa donde Dios había prometido una gran nación, un nuevo pueblo, donde Dios, después de que la creación de Dios, Adán y Eva estaban en el jardín y Dios les había dado todo, el pecado causó división, lo sacó del jardín y perdieron todo. Con el sudor de tu frente vas a trabajar ahora la tierra, y espinos y cardos te producirá la tierra. O sea, vas a estar fuera de la gloria de Dios. Ese fue el castigo por haber pecado. Pero Dios en su gracia regresa al hombre y con Abraham establece un pacto y dice: a ti te voy a apartar de todo lo demás, a ti te voy a hacer bendición, tú vas a ser bendición, y en tu nombre y en tu vida y en tu familia y tu descendencia van a ser benditas todas las naciones y la tierra. O sea, lo está apartando para una gran promesa, una bendición, una simple palabra. Porque te vuelvo a repetir, no había Biblia, no había Torah, no había líder, no había discípulo, no había sacerdote, no había nadie. Solo era una palabra. Y esa palabra iba a ser heredada de Isaac a Esaú. Pero resulta que Esaú, que tenía su alta estima y tenía mayor concepto de sí mismo, dijo: yo no necesito más. ¿Qué más puedo necesitar si lo tengo todo? Dios me ha bendecido, los dioses me han bendecido. Esaú de repente dice: los dioses me han sonreído. Bueno, no era, él sí era creyente, ¿no? Solamente tenía un Dios. Pero las palabras en el corazón de Esaú era: Dios me lo ha dado todo, ya no necesito nada más. Una bendición, si ya me ha dado muchas. ¿Para qué más quiero otra bendición? Es una bendición más. Una gran nación, claro que tengo una nación, si tengo demasiadas mujeres para poder decidir y tener una gran nación. Mujeres no me faltan,
riqueza no me falta. Entonces llega Esaú un día cansado a la casa y le pide de comer a Jacob, y Jacob le dice: yo te doy de comer, pero dame tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura por un plato de comida, por un plato de potaje o de lentejas, como muchas veces lo han predicado. Véndeme tu primogenitura, porque Jacob en casa, encerrado, él sí necesitaba una palabra, él sí necesitaba una bendición. Él dijo: a mí no me sonrieron los dioses, a mí no me sonrió Dios, pero yo lo voy a hacer sonreír y que me voltee a ver. Mi papá y mi mamá cuentan de la palabra que Dios le dio a Abraham, y Abraham se la dio a mi padre Isaac. Yo quiero esa palabra. Yo no puedo a lo mejor ser velludo, yo no puedo cambiar el color de mi cabello, yo no puedo salir a cazar, yo no soy diestro para la caza, pero lo que sí puedo obtener es la bendición de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces dice acá que Esaú despreció esa bendición y dice: no vaya a ser, mire bien, versículo Hebreos capítulo 12, verso 15, mire bien, fíjate. Hoy estás acá, iglesia, manantial de vida, y tú estás escuchando una palabra y depende de ti si la recibes para tu casa o para tu vida, o no la recibes y nada más pasaste hoy de noche. Digo, la bendición de mi vida, de mi familia, de mi casa, yo ya la tengo. Pero tú viniste aquí a buscar tu propia palabra y tu propia bendición para tu casa y para tu familia. Y te dice el Señor: mira bien, atento, mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, la gracia se puede dejar de alcanzar, ¿sí o no? Y la gracia de Dios es el favor que no merecemos de parte de Dios. Es esa parte de Dios en la cual la gracia es recibir lo que no merezco. Yo no merezco ser bendecido por Dios, pero aún así Dios me ha bendecido. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Dios me ha bendecido. Pero la escritura te dice, el apóstol Pablo: mira bien, no vaya a ser que dejes de alcanzar aquella bendición que por gracia te ha alcanzado, porque puedes dejar de tenerla. Y dice que brotando alguna raíz de amargura estorbe y contamine a todos. Tú representas una familia, tu familia, y tú puedes llevar la amargura a tu hogar. Tú puedes ser causa de división de la palabra y la presencia de Dios en tu casa. Y dice después, ahora el apóstol Pablo nos lleva a reflexionar diciendo: no sea que haya alguno como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y ya no tuvo oportunidad. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un regalo de Dios, es un don. Arrepentirse no es porque yo me arrepentí, no, es que Dios nos dio la oportunidad de arrepentirnos. No es que tú le diste la oportunidad a Dios, es que Dios te dio la oportunidad a ti de estar acá en el día de hoy. Por eso dice la escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No vaya a ser, regresamos acá cuando dice que brote una raíz de amargura. Tenga cuidado de no tener muy alto concepto de sí mismo, y tampoco tengas una baja autoestima ni un bajo concepto de ti mismo. Reconoce la identidad que Dios te quiere dar y que te ha dado desde el momento en el que te llamó y te hizo su hijo. No sé si me explico. ¡Qué bendición! ¿Será que Esaú en su casa estaba pensando: ¿será que voy a tener mujer, hijos y una gran nación? ¿Tú crees que ese era el anhelo de Jacob? Eso es lo superficial. La bendición que Jacob estaba luchando era la palabra que Dios le había dado a Abraham. Cambiarle de Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de multitudes. Dijo Jacob: yo toda la vida he crecido con un nombre que es Jacob, que significa, ¿qué dije? El que suplanta, el que miente, el que usurpa. Yo toda la vida he vivido con un nombre despreciado. Yo siempre he sido el mentiroso, yo siempre he sido el maricón de la casa, el guardado ahí, el que es homosexual, el que no puede hacer nada, el que se le va a quebrar la uña, el que no tiene pelo, el que está afeminado. No sé si me estoy explicando. No sé si me doy a entender.
Yo toda la vida he estado etiquetado por una palabra que dice que yo no sirvo para nada, pero yo escuché que mi padre dijo que Dios le cambió el nombre a Abraham y fue de padre exaltado a padre de multitudes. Si Dios puede cambiar el nombre, yo quiero que cambie el mío. Y no se lo voy a pedir a mi papá ni a mi mamá. Yo voy a buscar la bendición de Dios. Yo voy a buscar que Dios sea el que me hable, el que me diga que mi nombre es cambiado. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 11, verso del 12 al 19. Mateo capítulo 11, verso del 12 al 19 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, di conmigo hasta ahora. Desde Juan el Bautista, desde el Nuevo Testamento cuando aparece Juan el Bautista, hasta ahora, dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Verso 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Solamente, a ver, verso 15, el que tiene oídos para oír, vuelvo a repetirte, iglesia, mirad bien, porque estamos acá el día de hoy. Y verso 15 dice, el que tenga oídos para oír, oiga, porque estamos acá pero no estamos escuchando la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 16, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no os lamentasteis. Verso 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y dice Jesús, vino Juan que estaba en el desierto, que se vestía con pelo de camello, que comía animales y miel silvestre, estaba en ayuno, en oración, apartado de todo, era un santísimo profeta y no le querían creer porque decían que ese tenía el demonio. Y viene el Hijo del Hombre que come, bebe vino y se divierte y se sienta en mesa de pecadores y dicen que este es un pecador también. O sea, te toco la flauta y no bailas, te pongo música para llorar y no lloras, te pone el mensaje de miles de colores, de formas aquí en la alabanza, te cambiamos los colores, te cambiamos la letra, te ponemos en YouTube y no quieres escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo quieres que Dios te hable? Porque te lo han manifestado de muchas maneras, con alabanza, con adoración, con palabra viva, con palabra de amor. Ay, mi papá cuando predica, el domingo pasado estaba diciendo, está dura la prédica, ¿verdad? Porque mi papá es evangelista, mi papá cuando predica es muy amoroso para predicar. Y como te darás cuenta, mi pastora y yo no, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es necesaria que muchas veces el Padre nos confronte y nos hable como padres. Porque hay conversaciones que tenemos que tener con Dios como nuestro Padre. Y Jesús le dice al pueblo, te pongo la flauta y no bailas, te pongo música para llorar y no lloras. Entonces, ¿qué quieres? Porque ya mandamos profetas y ya hubo guerra. Y hubo todo lo que hubo en el Antiguo Testamento. Ahora vivimos en un tiempo de gracia, de bendición y tampoco te gusta. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te hable? La bendición se arrebata, la bendición se busca, la bendición se toma, la bendición se arrebata y la bendición se protege. Ahí puse una imagen, si la tienen ahí. Pero no valoramos la bendición que Dios nos ha dado. Hoy es domingo de estar en la casa y escuchando la palabra de Dios, honrando a Dios. Hoy es un día santo, es un día apartado, es el día en que nosotros deberíamos de atesorarlo. Pero vienes con pesar a la iglesia, no disfrutas la alabanza y nada te acomoda. ¿Será que es culpa de Dios o será culpa nuestra? No me respondas, son preguntas retóricas. Es que no me gustó mucho la prédica porque el pastor Santos, la verdad que, su mecha, ¿qué se cree?
Escuchas al pastor predicar, ay no, es que el pastor todos los domingos predica lo mismo, que el matrimonio. Ay no, cuando predica la pastora parece que me la está tirando a mí. O sea, nada te acomoda de todas maneras. Todos tienen una forma de predicar distinta, pero la palabra de Dios de una u otra forma tiene que entrar en tu vida, en tu corazón. Yo no pretendo ser tu predicador favorito, porque no es nuestro trabajo, ni mi pastor trata de ser tu predicador favorito. Nuestro trabajo es compartir esa palabra que Dios tiene para tu vida. Pero de alguna u otra forma tiene que entrar en tu corazón. Capítulo 4, la ruptura. ¿Qué pasa con Esaú y Jacob? Después de que le vende la primogenitura por el plato de comida, más adelante Isaac se hace viejo. Por ser viejo se queda ciego. Después de que de que Esaú vende la primogenitura por el plato de comida, cuando Isaac es viejo se queda ciego. Y cuando está a punto de morir, habla a Esaú y le dice, ya estoy por morir, tráeme algo de lo que tú cazas, prepáralo que te voy a dar la bendición ya porque ya estamos en la recta final. Pero eso lo escucha Rebeca. Esaú se va y Rebeca le dice a Jacob, ahora vístete con piel de oveja y preséntate allá con tu papá y llévale la comida porque le va a dar la bendición a tu hermano. Recordemos que Esaú se llamaba Esaú porque era velludo y significa velludo como oveja, como cordero, velludo como cordero. Y entonces llega Jacob disfrazado de su hermano, le da de comer a su papá y entonces su papá lo bendice y le da la palabra de bendición de la primogenitura. Y después cuando Esaú se entera, se enoja y vamos a ir a Génesis capítulo 27, verso 33 al 44. Todos son varios capítulos, de hecho si te das cuenta comenzamos en Génesis 25, pero como no me da tiempo de leerte toda la Biblia aquí y para que tengas que leer en casa, vamos por capítulos, ¿verdad? Génesis capítulo 27, verso 33 dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo caza y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob porque ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora que ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Verso 41. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Y después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó a llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme, prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Lo que uno siembra lo cosecha. Y aquí pareciera, ¿verdad?, que el malo es Esaú, el menor, porque suplanta a su hermano y dice, por eso Esaú dice, bien lo llamaron Jacob, el mentiroso, el que usurpa, el que miente, el que se aprovecha, porque ya se aprovechó de mí 2 veces. Cuando le vendí mi primogenitura y ahora con la bendición que le ha dado mi padre. Esaú estaba luchando por su lugar, ¿sí o no? Estaba luchando por la bendición. Nadie le dijo cómo lo tenía que hacer, él solamente dijo, yo quiero la bendición. Y a lo mejor no lo hizo de la manera correcta, porque uno puede juzgar y decir, no, qué manera. Pero ¿quién le iba a enseñar si no había nadie que le enseñara? Él solamente había escuchado que existía un Dios que podía cambiar el nombre y que podía darle bendición. Y él se aferró a eso. Y su lucha estaba siendo contra carne y sangre. Pero Jacob en su camino se da cuenta de que su lucha no es contra su hermano. Pero eso es un proceso que él pasa. Él cuando miente, ¿verdad? Más adelante en la historia vemos que sus hijos también le mienten, pero ese es para otra enseñanza. Vamos a seguir, capítulo 5, el primer encuentro de Jacob con la promesa. Ahora sí ya vamos a la mitad de la prédica.
El primer encuentro de Jacob con la promesa. Génesis capítulo 28, verso del 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en su lugar. Y se acostó en aquel lugar, verso 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Dónde estaba Jehová? Ok, estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y de Isaac, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias en la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Y qué dice? Di conmigo: volveré a traerte. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque su nombre era Luz primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz, digo conmigo: volver en paz, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta es la escena después de que Jacob sale huyendo de su casa. Ya le robó la bendición al hermano, huye de la casa buscando una bendición, buscando la promesa. Y entonces de pronto en el camino comienza su primer encuentro con Dios. Aquel Dios al que él estaba buscando, aquella promesa o palabra que estaba buscando, de pronto aparece su primer encuentro. Y dice la escritura que Dios le dice: todo lo que le había dado a Abraham, ahora lo voy a cumplir en ti y te voy a volver a traer a esta tierra. Ojo, su primer encuentro con Dios no fue la respuesta inmediata de Dios. Lo tenía que llevar por un proceso en el que él entendiera realmente cuál era su identidad. Y sucede que pasan 20 años después, porque Esaú llega a la casa de su tío Labán y encuentra una mujer que se llama Raquel, que él dice que está hermosa, y se enamora profundamente de ella y le pide a su tío casarse con ella. Y le dice a su tío: sí, pero trabaja conmigo 7 años. Y le dice: bueno, trabajo los 7 años. Y pasados los 7 años resulta que la hermana tenía una hermana mayor que se llamaba Lea, la cual era de ojos delicados. Y esa es otra enseñanza también, más adelante todavía. Pero resulta que se casa con Lea y su tío lo engañó. ¿Qué había hecho Jacob con su papá? Lo engañó. Resulta que llega con su tío, y ¿qué le hace su tío? Lo engaña. Todo lo que uno siembra lo cosecha. Pero nadie les había enseñado. Ellos no tenían lo que tú y yo tenemos el día de hoy: a Jesús, la palabra, la enseñanza. Tú y yo nos estamos ahorrando 20 años. La iglesia nada más lleva 15 y gracias a Dios no tenemos que esperar 15 años para que Dios nos bendiga. Dios nos ha bendecido desde mucho antes, porque hoy tenemos esa enseñanza, pero él no la tenía. Y sucede que pasan los 7 años, se casa con la mayor, luego tiene que trabajar 7 más, se queda 14, se casa con las 2 hijas y tiene hijos con las 2 hijas y con las 2 siervas, y tiene 11 hijos. Ya se estaba cumpliendo esa promesa. Abraham solo tuvo a Isaac. Isaac tuvo solamente 2 gemelos. Bueno, un par de hijos, perdón. Pero este ya tuvo 12. Ya estamos hablando de cosas mayores. Y resulta que cuando empieza a trabajar con su tío, él empieza a crecer en la riqueza, que su tío se molesta. Y le dice a Labán: ya no te voy a pagar con las ovejas blancas, ahora te voy a pagar con las ovejas manchadas.
Y Dios multiplicaba las ovejas manchadas. Y le dijo Labán: no, ya no me conviene pagarte con las ovejas manchadas, ahora te voy a pagar con las blancas. Y Dios multiplica las blancas. Y entonces Dios lo comienza a enriquecer y a enriquecer y a enriquecer, de tal manera que su tío se enoja y el tío le empieza a poner trabas. Y bueno, para no hacerte ese pedazo tan largo, al final Jacob habla con su familia y le dice: mejor vámonos, porque ya no entramos en este lugar. Y entonces decide volver. Y dice Jacob: y ahora me toca regresar a aquel lugar donde dejé un tema pendiente, porque durante 20 años a lo mejor pudo haber regresado antes. Pero yo estoy seguro que Jacob decía: no, regresar a mi casa es encontrarme con mi hermano. Y hay muchas cosas que nosotros estamos dispuestos a hacer menos a reconciliarnos con nuestra familia, o con nuestros amigos, o con algunas personas. Hay muchas cosas que estamos dispuestos a creer, a hacer, a trabajar, pero hablar de reconciliación, ¿por qué lo voy a perdonar? Cuando Dios nos empieza a llamar al perdón, decimos: ¿por qué? No lo necesito. Si Él me hizo, pastor, ¿por qué me llama a perdonar? Usted no sabe lo que esa persona a mí me hizo. Dios no sabe lo que me han lastimado. Porque es muy fácil decir perdona a tus enemigos o perdona a las personas, pero usted no sabe lo que a mí me han lastimado. Y de pronto Jacob se ve orillado porque ya no entra con su tío a tener que volver. Pero Dios le había dado también una palabra y le dijo: lo voy a hacer y te voy a traer a esta tierra. ¿A dónde lo iba a llevar? Al lugar donde estaban sus padres, donde habían estado sus padres y donde estaba su hermano. A ese lugar. Porque Dios te va a bendecir en el lugar donde tú no quieres estar, porque hay un proceso que tenemos que pasar, una purificación, una limpieza, una enseñanza. Y 20 años después tiene que regresar. Y vamos al capítulo 7. Ay, avanzamos más rápido y me quedan 50 segundos. Capítulo 7, el regreso. Génesis capítulo 32, verso del 3 al 12. Génesis capítulo 32, verso 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Verso 5. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. ¿Y qué dice? Y 400 hombres con él. No está. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano y él también viene a recibirte. ¿Y qué dice? 400 hombres con él. ¿Tú te imaginas esa noticia para Jacob? O sea, yo tengo riqueza, tengo asnos, tengo burras, tengo ganado, tengo esposa, tengo hijos, tengo siervos y tengo siervas, pero yo no estoy mandando 400 hombres. O sea, que su hermano le diga que te va a matar y 20 años después no se le haya olvidado y venga con 400 hombres. Sí, da miedo, ¿verdad? Da miedo. La estrategia de Jacob fue decir: voy a enviar unos mensajeros y le voy a decir: no quiero nada de ti, nada más estoy viniendo, si acaso de visita, yo lo tengo todo, no te voy a quitar nada. Porque fíjate qué sucedió. Se murió Isaac en su tierra, ¿verdad? Y ahí se quedó Esaú. O sea, ¿quién heredó todo lo que había en la casa? ¿Quién heredó los terrenos? ¿Quién se quedó con todo? ¿Qué se llevó Jacob? Nada, nada más la bendición. Ay, pastor, es que mi hermano me robó. ¿Quién tiene la bendición? Ay, pastor, es que mi esposo o mi esposa me fue infiel. ¿Quién tiene la bendición? Quizás tú te sientes que no tienes nada, pero tienes lo mejor de todo. ¿O no? Verso 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y la ataca, el otro va a escapar. Estrategia, ¿verdad? Verso 9. Y dijo Jacob, ahí elevó una oración: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, tú me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien.
menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Verso 11: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Llega ese momento en el que fue un hombre precavido, ¿verdad? Jacob fue precavido. Voy a dividir los campamentos. Si mi hermano me mata uno, bueno, huyo con el otro. Esa fue su estrategia. Pero después de la estrategia se puso a reflexionar y dijo: bueno, si todo lo he hecho por medio de la fe y de la oración, creo que hoy es el momento de hacer otra vez esa oración. Y volvió a clamar a Dios y le dijo: yo tengo miedo de que mi hermano me ataque, pero tú me diste una palabra, Señor. Cuando estabas en aquella escalera en lo alto del cielo, yo veía que ángeles subían y bajaban, y tú desde allá arriba me dijiste que me ibas a bendecir, pero hasta que yo regresara a este lugar, y tú me has vuelto a traer a este lugar. Dios te va a bendecir cuando restaures aquello que dejaste inconcluso. Dios te va a bendecir cuando cierres aquellos ciclos que quedaron abiertos. Eso de los ciclos que abren y cierran ciclos no los inventaron en el mundo, ni en el Facebook, ni en las redes sociales. Esos ciclos, desde el inicio de la escritura, Dios tiene que llevarnos a cerrar esos ciclos. Aquellas relaciones que se rompieron, a Dios no le agrada, y Dios nos manda a restaurar, a perdonar. Hay relaciones que no se pueden restaurar, hay cosas que tenemos que perdonar y relaciones que no se van a restaurar. Eso también ocurre, pero tienes que aprender a tener la guía de Dios para que sepas cada cosa en su lugar. Pero Dios te está haciendo un llamado a la reconciliación. No sé si me explico. Capítulo 8. Un encuentro con Dios. La primera vez, ¿dónde estaba Dios? En la escalera, en lo alto del cielo. Le dio una palabra, pero no lo vio cara a cara. Génesis capítulo 32, estábamos ahí mismo. Vamos a leer en el verso 22 al 30. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, a la gran. Y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos y todo lo que tenía. Así se quedó, ¿cómo? Jacob se quedó, ¿cómo? Digo conmigo, solo. Nunca vas a tener un encuentro con Dios rodeado de gente. Tu encuentro con Dios es solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26: y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi Dios cara a cara y fue librada, ¿qué? Mi alma. Ese día Jacob recibió lo que había luchado por tanto tiempo. Aquel que era un mentiroso, aquel que era un embustero, aquel que no tenía lugar, aquel lampiño, aquel indefenso, aquel desafortunado que se burlaban de él porque no era varonil. Luchó con los hombres por buscar ser alguien diferente. Pero no eran los hombres los que lo iban a bendecir, era Dios el que lo iba a bendecir. Y le quitó el nombre de mentiroso para darle el nombre de Israel y darle una nación y hacer Dios con él un pueblo que fue grandemente bendecido. El día en que él estaba regresando a su casa a decir: ¿por qué tengo que ser yo el que tiene que pedir perdón? ¿Por qué tengo que ser yo el que tiene que doblegar su carácter? ¿Cuántas veces en tu matrimonio, en tu familia, muchas veces has pensado: ¿por qué tengo que ser yo el que dobla las manos? ¿Porque soy el cristiano?
porque todo el mundo me dice, tú eres el cristiano, tú eres el que debería de pedir perdón. Tu actitud no es la correcta, ¿sí o no? ¿Cómo nos trata el mundo? ¿Cómo nos trata la gente? ¿Cómo te trata la familia? Te quieren sobajar, te quieren aplastar, te quieren humillar, y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que ser yo el que tiene que doblarse? Pero el día que te encuentras cara a cara con Dios, te das cuenta de que la bendición de Dios es mayor que todo lo que el mundo te puede decir. Hacer esta obra cuesta, creerle a Dios cuesta. Pero solo la bendición de Dios vale la pena. Capítulo 9. El reencuentro. Génesis capítulo 33, verso del 1 al 10. Génesis 33 del 1 al 10 dice: alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Fíjate que él había hecho 2 campamentos, pero fue de Dios que llegara su hermano al campamento donde él estaba. Y puso las siervas, verso 2, y a sus niños delante, luego a Lea, a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a la tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y dijo Esaú: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia delante de los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia delante de tus ojos, acepta mis presentes, porque he visto tu rostro como hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Dios es bueno y me ministra, porque en muchas ocasiones he perdido relaciones. Gracias. Creo que tú también has perdido relaciones que duelen, y momentos donde dices: mejor endurezco mi corazón y no los volteo a ver, porque ya me lastimaron y yo no soy nadie para que, no soy su juguete para que me sigan lastimando. Yo lo he vivido, iglesia, todos lo hemos vivido. Yo creo que tú lo has vivido. Pero Dios no puede darte un milagro, una bendición que sobreabunde sin que atienda aquello que está en tu corazón. Por eso Dios te llama a la reconciliación. Y cierro con el capítulo 10. Proverbios capítulo, un llamado a la reconciliación, que es el título de la prédica. Pensé que estaba ahí, pero Proverbios capítulo 10, verso 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Dejemos que Dios es amor, que Dios obra en nuestra vida y en nuestra familia, y que nos dé la oportunidad de reconciliarnos. Dios quiere que reconcilies aquello que dejaste inconcluso. Dios te está llamando a que sanes eso de tu alma. Ten un encuentro cara a cara con Dios. Ponte de pie.